hablando de Abraham, dice la escritura en versículo 22 de Romanos 4, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Deja hacer una oración. Señor, en esta tarde estamos en tu presencia pidiéndote sabiduría, entendimiento, pidiéndote de tu Espíritu Santo para ayudarnos a entender el mensaje que tienes para nosotros en esta tarde. Gracias por la bendición de estar reunidos en tu nombre. Te pido tu bendición sobre tu palabra, Señor. En nombre de Cristo oramos. Amén. Aquí, hermanos, Pablo hace la conexión entre Abraham y la fe de Abraham y la nuestra. Lo increíble aquí es que no solamente es la historia de Abraham, sino es nuestra historia también. Por eso Dios dice en el sentido espiritual, en el versículo 16, que todos somos hijos de Abraham, en un sentido espiritual. Y como ya venimos viendo en este capítulo 4, no llegamos a ser hijos por las obras, sino por la fe. No por la ley, sino por la gracia. Y no por el esfuerzo humano, sino por el poder divino. Es lo que hemos visto en este capítulo 4. Y la fe de Abraham, como viene describiendo Pablo y como vimos la semana pasada, pues era una fe decisiva, una fe comprometida, una fe arrepentida, pues una fe obediente, como ya estuvimos hablando hace un rato de la obediencia. Abraham es la ilustración de todos los hombres que han vivido, que Pablo usa aquí. Él es el modelo de cómo cualquier hombre en cualquier época puede llegar a ser salvo. La única manera, Pablo dice, de llegar a ser salvo, para ser reconciliado con Dios, es la misma manera en que Abraham recibió la reconciliación. ¿Cómo recibió la reconciliación Abraham? Por la fe. Dios lo salva por la fe. Y Él es el modelo, Él es el ejemplo. Pero miren la conexión aquí, hermanos. La conexión hacia nosotros por medio de las Escrituras. Dice en versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pero no solamente con respecto a él, dice versículo 23, se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros. Mire esa conexión. Dios hace conexión aquí. Dice que Él nos da su palabra. Él escribió acerca de Abraham para enseñarnos a nosotros la manera de llegar con Él, la manera de ser salvo, para que podamos nosotros entender el cómo alcanzar la salvación. Por eso escribió acerca de Abraham, y no solamente acerca de Abraham, pero acerca de todos los que tenían fe. Toda la historia de la Biblia, del Antiguo Testamento, de Génesis hasta Apocalipsis, tiene propósito de enseñarnos de cómo tener una relación con el Creador del mundo. Mire Romanos 15:4, rápidamente como introducción aquí, Romanos 15:4. Pablo dice que es para nuestro beneficio, es para enseñarnos, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, todo lo que se escribe es para que tengamos esperanza y para que creamos en Dios a través de la Escritura. Sabemos que solamente a través de la palabra predicada
Solamente a través de la predicación del Evangelio podemos escuchar el mensaje, podemos saber de Dios y podemos llegar a tener la salvación. Lo que nos dice Romanos capítulo 10. Mire 1 Corintios 10 también. Ya lo vimos cuando predicamos 1 Corintios, pero 1 Corintios 10, Pablo ahí también escribe en versículo 6. Él dice que más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Entonces todo lo que está escribiendo Pablo, todo lo que está escrito es para nuestro beneficio, como ejemplo para nosotros. Y Pablo dice en versículo 11 del mismo capítulo 10 de 1 Corintios, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los finos de los siglos. Entonces dice, aquí todo eso fue escrito no solamente para enseñarles acerca de la salvación, pero también a ustedes que han alcanzado la salvación. Dios escribió todas esas cosas para amonestarnos, para enseñarnos, para ayudarnos a caminar en una manera correcta con nuestro Dios. Entonces, Dios nos dio las Escrituras para nuestra enseñanza, con el propósito, primeramente, de conocerlo a Él, y para poder alcanzar la salvación, y para poder, en segundo lugar, saber cómo caminar en obediencia hacia nuestro Dios. Y lo que vamos a ver hoy en los versículos que vamos a desarrollar, vamos a ver que este mismo Dios que nos dio las Escrituras, Él es activamente involucrado en nuestra salvación. De principio a fin, Dios es responsable para nuestra salvación. Cuando pensamos en la salvación, muchas veces pensamos en Jesús, ¿no? Es que Jesucristo me salvó. Es que yo creí en Jesucristo y yo tengo la salvación por medio del sacrificio de Jesucristo. Y obvio, eso es cierto. ¿Por qué? Porque Juan dice en Juan 4, 42 dice que Jesucristo es el Salvador del mundo. Entonces, en un sentido obvio, pues la salvación viene por medio de Jesucristo. De hecho, el nombre Jesús significa Jehová salva. ¿Sí? Jesucristo es el Salvador, pero tenemos que reconocer también que Dios Padre es el Salvador, que Dios Padre es el principal agente en nuestra salvación. Romanos 8, seguimos en la introducción, hermanos. Romanos 8, vemos rápido aquí como Dios, y el hermano mencionó que vamos a llegar a Romanos 8, yo creo que en unos 2 años más, hermano, a lo mejor, pero vamos a llegar ahí a Romanos 8, pero aquí dice en Romanos 8, versículo 29 y versículo 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios Padre, de Dios del universo. Porque a los que antes conoció, que Dios los conoció, también los predestinó. ¿Quién? Dios los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que Dios predestinó, a estos también Dios llamó. Y a los que Dios llamó, a estos también Dios justificó. Y a los que Dios justificó, a estos también Dios glorificó. Yo agregué Dios ahí porque pues no aparece el pronombre, no aparece el nombre de Dios, pero se refiere a Dios Padre. Y en Romanos 11, 35. Bueno, desde el versículo 33, Romanos 11, 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, estamos hablando de Dios Padre, porque de él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Estamos hablando de Dios Padre. Hermanos, todo fluye del Dios Padre. Todo comienza
con el Padre. El Padre es el autor del Evangelio. El Padre es el arquitecto de la salvación. Entonces, en estos 3 versículos vamos a regresar a capítulo 4, versículo 23, 22. En estos 4 versículos que vamos a ver ahora, Pablo tiene un enfoque centrado en Dios el Padre en cuanto a nuestra salvación. No solamente Dios el Hijo, sino Dios el Padre. Y es imposible creer en Dios el Padre, pues sin también creer en Jesucristo. Y es imposible creer en Jesucristo sin también creer en Dios el Padre. Dios es el Padre de nuestra salvación. Entonces le he puesto como título de este mensaje, el Padre de nuestra salvación. Espiritualmente hablando, somos hijos de Abraham en la fe, pero Dios, el Padre, es el Padre de nuestra salvación. ¿Sí? Mire, Pablo menciona 4 verdades aquí en estos versículos y los voy a desarrollar. Los voy a dar las 4 verdades que menciona y luego vamos a andar desarrollándolas. Primeramente, Dios Padre acredita justicia a nuestra cuenta. Es Dios Padre quien acredita justicia a nuestra cuenta. En segundo lugar, Dios Padre es el objeto de nuestra fe. Dios el Padre es el objeto de nuestra fe. Tercer lugar, Dios Padre es el arquitecto de la salvación. Y en cuarto lugar, Dios Padre estaba satisfecho con el sacrificio de Jesucristo. Si están tomando notas, los voy a repetir a través de la prédica, entonces no se preocupen. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, no solamente con respecto a Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Aquí la frase que dice, a nosotros, a quienes ha de ser contada. Hermanos, el primer punto aquí, Dios Padre acredita a nuestra cuenta. Él acredita la justicia a nuestra cuenta. Ahora, si la semana pasada la prédica estuvo más pues con la práctica, hablamos de la fe que se necesita, la fe que se requiere, y toda la prédica pues me enfoqué en la práctica, en aplicar esa fe a nuestra vida. Hoy en esta tarde, hermanos, toda la prédica va a ser teología, toda la prédica va a ser doctrina. Es quién es Dios, cómo es nuestra salvación. Entonces vamos a estar enfocándonos en eso y luego vamos a aplicarlo a nuestra vida. Pero mire, al momento de creer en Cristo, de creer en Dios, Dios Padre toma la justicia del Hijo y lo deposita a nuestra cuenta. En el momento de confiar en Dios. Estábamos nosotros en bancarrota con una deuda que jamás podríamos pagar. Estábamos muertos en bancarrota con una deuda. Yo, hermanos, antes de conocer a Cristo, pues yo tenía un libro con mis antecedentes, con mis pecados, llenos de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y este libro estaba llenísimo, hermanos. No había ni siquiera un espacio blanco. ¿Por qué? Porque yo era pecador, de los más viles de pecadores, como dice Pablo. Y tú tenías el mismo libro. Pero si tú estás en Cristo en ese momento, en el momento de creer en Dios, de creer en Cristo, Dios saca tus hojas, todos tus antecedentes, todos tus pecados, todas esas hojas negras llenas de tus pecados, pasados, presentes y futuros. Él saca todos los antecedentes tuyos y ¿qué hace? Él mete los antecedentes de Cristo. ¿Qué son los antecedentes de Cristo? La perfección, la santidad. Son hojas blancas. No hay ni siquiera una marca, ni una raya, ni una tacha. No hay una mancha. Y desde este momento de creer, Dios te ve
con los antecedentes de Cristo. Eso es lo que es que Dios acredita la justicia de su Hijo a nuestra cuenta. Mire, Dios es quien lo hace. Mire versículo 5 del mismo capítulo 4. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿En quién tenemos que creer? En el que justifica al impío. ¿Quién justifica al impío? Dios el Padre. Su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios el Padre atribuye los antecedentes de Cristo, la justicia de Cristo. Nosotros no lo atribuimos a nuestra cuenta. En el sentido más amplio, aun Jesucristo no es quien acredita su perfecta justicia a nuestra cuenta. Es Dios Padre quien toma la justicia de Cristo y lo transfiere a nuestra cuenta. Esa transacción, hermanos, en la teología se llama imputación. Romanos 5:12 al 21, pues nos describe o habla acerca de la imputación. Vamos a llegar a esto pues en unas semanas más, pero empieza en versículo 12 hablando, enseñando de esa imputación o la carga del pecado de Adán a toda la raza humana. Debido a que Adán pecó como el padre de la raza humana, Dios considera a todos los hombres como pecadores. Estamos en posesión de la naturaleza de Adán. Nacemos con la naturaleza pecaminosa y la sentencia de muerte se impone a nosotros. El efecto de la caída de Adán es universal, hermanos. Está sobre todo el ser humano al momento de nacer. No nos convertimos en pecadores por el pecado, pecamos porque somos pecadores. Fíjense el versículo 12 de capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjense la secuencia. El pecado entró en el mundo por un hombre y por ese hombre se transfiere a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecamos. ¿Por qué? Porque en la naturaleza somos pecadores. La desobediencia de Adán fue puesto a la cuenta de cada miembro de la raza humana. Esa es la imputación del pecado. Toda persona participa en la culpa y la pena del pecado original de Adán. Pero fíjense, hermanos, no se queda ahí. El otro lado de la imputación, y yo sé que estamos hablando palabras teológicas aquí, pero tenemos que entender, Dios, por el otro lado, imputa la justicia de Jesucristo al pecador creyente, mientras el pecador creyente todavía está en su condición de pecador. Como resultado de su sacrificio, la justicia de Cristo está en la cuenta del creyente. Entonces, nosotros somos pecadores y aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aun siendo pecadores, nosotros podemos creer en Cristo. Y aun siendo pecadores, pues Dios transfiere a nuestra cuenta toda la justicia de su Hijo. Versículos 18 y 19 del mismo capítulo 5. Así que como por la transgresión de uno, la transgresión de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, ¿la justicia de quién? De Jesucristo.
Por la justicia de Jesucristo vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. No vamos a desarrollar ese punto aquí, ese versículo, porque vamos a llegar después, pero todos nuestros pecados fueron cargados, imputados a la cuenta de Cristo. Y su posición justa con el Padre ha sido imputada a nuestra cuenta. Hubo una transferencia. Y esta es una transferencia judicial de la justicia de Dios para el creyente. Y Dios Padre es quien hace la transferencia. Él autoriza la transacción. Dios Padre es quien deposita a nuestra cuenta. Dios Padre atribuye la justicia de Dios el Hijo a nuestra cuenta. Esto nos lleva al siguiente punto, al punto número 2 aquí. Regresamos al versículo 24 del capítulo 4. Después de la coma, esto es, a los que creemos en Él. A los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Entonces, a los que creemos en Él, ¿creemos en quién? En Dios el Padre, en el que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Dios Padre es el objeto de nuestra fe. Es el segundo punto. Dios Padre es el objeto de nuestra fe. Aquí el pronombre Él aquí se refiere no a Cristo sino a Dios Padre. No solamente creemos en Cristo, hermanos, sino que creemos en Dios Padre quien envió a Jesucristo. Dios Padre quien entregó a Jesucristo para ser crucificado. Y Dios Padre quien resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Es imposible, hermanos, creer en el Evangelio. Es imposible creer en Cristo para la salvación sin también creer en el Dios Padre. Hebreos 11:6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6. Y en Juan 12:44, Jesús le gritó a la multitud en este momento, si ustedes confían en mí, no confíen solo en mí, sino también en Dios quien me envió. Creer en Cristo, hermanos, es sinónimo con creer en Dios Padre. No podemos separarlos, porque ya como vimos en este versículo 5 de capítulo 4, que hay que creer en aquel que justifica al impío. Hay que creer en Él. No es el Hijo en sí, es el Padre que envió al Hijo. En este sentido, pues los dos son uno, como Cristo dice en Juan 10:31, yo y el Padre uno somos. No uno en persona. Todos sabemos que la Trinidad existe, son tres personas en uno. Entonces no en personas son una en ese sentido, pero estamos hablando de uno en la misión. La misión de rescatar a la humanidad. Si tú crees en Cristo de las Escrituras, estás creyendo en el Dios de las Escrituras. Si crees en el Dios de las Escrituras, estás creyendo en el Cristo de las Escrituras. Mire, 1 Pedro 1:21 dice, por medio de Cristo son creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que su fe y esperanza sean en Dios. Entonces, en el sentido teológico, hermanos, Dios el Padre es el objeto de nuestra fe. A los que creemos en Dios Padre, recibimos la justicia de Dios el Hijo. Eso nos lleva al siguiente punto. Regresamos
versículo 25. Voy a brincar una frase aquí y luego vamos a volver, pero versículo 25, la primera parte dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Hermanos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. No lo dice explícitamente aquí, pero implícitamente podemos concluir que Dios Padre es el arquitecto de la salvación. Dios el Padre es arquitecto, es el autor y arquitecto de la salvación. Dios Padre diseñó que Jesucristo muriera por nosotros, por nuestros pecados. Tú puedes preguntar, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que Cristo llegó a ser pecado por nosotros? ¿Por qué tuvo que hacerlo? ¿Por qué en 2 Corintios dice, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Por diseño del Dios Padre. Ahora, vamos a desarrollar eso. Por el diseño de Dios Padre, tuvo que morir Cristo. Desde el principio, Dios estableció que la paga del pecado es muerte. Quien inicia todo eso es Dios el Padre. Adán y Eva pecaron. ¿Y qué hace Dios? Él mata un animal para cubrir su desnudez, para cubrir la culpa, para cubrir su pecado, para pagar el precio del pecado de ellos. Él mata al animal, Él derrama la sangre del animal. Mire, y de ahí en adelante Dios establece un sistema de sacrificios para cubrir los pecados de la humanidad. Por alrededor de 4,000 años, hermanos, desde el pecado de Adán y Eva hasta la venida de Cristo, Dios demandaba la sangre de un animal como pago por los pecados del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento vemos el sistema de los sacrificios. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, la gente tenía que llevar un animal para sacrificarlo, para pagar por sus pecados. Los sacerdotes estaban ahí al lado del altar 24 horas al día, hermanos. La sangre fluía de día y de noche. ¿Por qué? Porque el pecado es grande entre la humanidad. Y Dios demandaba la muerte, la sangre de un animal para cubrir en aquel entonces. Esa sangre no quitó el pecado, sino cubrió el pecado. Una vez por año tenían que sacrificar para cubrir todos los pecados del año, de todo el pueblo. Entonces nada más hacer eso para cubrir, no para quitar. Entonces tenían que sacrificar, hacer sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio, hermanos. Dios Padre tomó la iniciativa de demandar la sangre de un animal para pagar el precio del pecado, y en este sentido Él es el arquitecto de la salvación. Porque mire lo que dice versículo 25, el cual fue entregado. Ahora, Dios Padre lo entregó. En el Antiguo Testamento, la gente tenía que llevar su animal, tenía que llevar su sacrificio. Las mismas personas entregaron el sacrificio. Pero ahora dice que Dios Padre entrega el sacrificio. Mire, a veces tenemos una perspectiva limitada cuando pensamos en la cruz de Cristo. Que fueron los romanos que entregaron a Jesús.
O que fueron los líderes judíos que entregaron a Jesús. O a lo mejor fueron las multitudes que gritaban, crucifícale, crucifícale, que entregaron a Jesús. Pero hermanos, para entender bien, no fueron ellos. Ellos eran títeres nada más. Ellos eran un instrumento que Dios utilizó para entregar a su propio Hijo como sacrificio para la humanidad. Aquí en 25 dice que Cristo fue entregado. Este verbo está en el pasivo. O sea, la acción es contra Jesucristo. La acción es contra Él. Jesús fue entregado. La persona activa que está entregando a Jesús es Dios el Padre. Ahora, dice Isaías 53:10, dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Dios Padre entregó a su Hijo en todos los sentidos. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y todos sabemos Juan 3:16 por memoria, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios Padre no solamente atribuye la justicia de Cristo a nuestra cuenta, no solamente es el objeto de nuestra fe, nuestra salvación, sino también es Dios Padre quien es el arquitecto de la salvación, entregando a su Hijo. Ahora, tú puedes preguntar, entonces, ¿es un mal padre? El miércoles vamos a contestar esa pregunta, hermanos. Porque la mayoría de los ateos o los que quieren negar a Dios o negar al Dios de la Biblia es por ese punto aquí. ¿Qué padre sacrificara a su propio hijo? Qué injusto, qué mal padre. Eso no es un Dios de amor, que sacrificara a su propio hijo. Es el argumento número uno con muchos de los ateos que quieren decir que Dios, el Dios de la Biblia, pues no es un Dios que quiero conocer, porque Él mandó a la muerte a su propio hijo. Ahora, el último punto, hermanos. Versículo 24. Aquí dice, después de la coma, a los que creemos en Él. Y luego dice que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y luego en versículo 25, y resucitado para nuestra justificación. El que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, resucitado para nuestra justificación. Esas dos frases, hermanos. Mire, otra vez, no lo dice específicamente, pero implícitamente nos da de entender que Dios Padre estaba satisfecho con el sacrificio de Jesucristo. Quédese con un momento para trazar la línea aquí de pensamiento. Dios Padre poderosamente, activamente, dinámicamente levantó a Jesús de los muertos. Ahora, Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios también, tenía poder para levantarse de la tumba. Juan 10, 17 y 18 nos dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Eso es Jesucristo hablando. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Jesucristo mismo tenía ese poder. También Dios, el Espíritu Santo, tenía poder para levantar a Cristo de entre los muertos. Romanos 1:4, ya lo vimos, dice, quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Romanos 1:4.
mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces, la resurrección se llevó a cabo por la Trinidad de Dios. Las tres personas de la deidad estaban involucrados, activos en la resurrección. Bueno, podemos decir, hermanos, que las tres personas de la Trinidad estaban activos en la creación también del mundo, en el nacimiento virginal, en la crucifixión, en la resurrección, en la ascensión y en la salvación. Las tres personas de la divinidad participan en todos los aspectos. Por eso, hermanos, cuando bautizamos a nuevos creyentes, los bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Porque los tres participan en todo aspecto de la salvación del ser humano. Pero aquí Pablo se enfoca específicamente en Dios el Padre. Dios el Padre levantó de los muertos a Jesús. ¿Por qué lo levantó? Dice que en versículo 24 dice, el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué lo levantó? La respuesta en versículo 25, para nuestra justificación, resucitado para nuestra justificación. Ahora, déjame les digo lo que quiere decir Pablo aquí y también lo que no quiere decir Pablo aquí. Primeramente, esta frase, resucitado para nuestra justificación, no quiere decir que somos justificados por la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo no nos justifica. Lo que sí quiere decir, y lo que sí entendemos, es que somos justificados por la vida y la muerte de Jesucristo. Entonces, lo que quiere decir aquí es que la vida y la muerte de Cristo, su vida perfecta y su muerte como sustituto, ha provisto la justicia imputada en la justificación. Déjalo repito. La vida y la muerte de Cristo, esa vida perfecta, su muerte como sustituto, proporcionó la justicia imputada en la justificación. Lo proporcionó. Ahora, la resurrección de Cristo, escúcheme bien, de entre los muertos llega a ser la validación, la confirmación, la aceptación de la vida de Cristo y la muerte de Cristo, que fue un sacrificio perfecto y aceptable. Si Jesucristo hubiese quedado en la tumba, nos hubiera enseñado que su vida y muerte fueron insuficientes para proveer la justicia. El hecho de que Dios Padre resucita de los muertos a Jesús indica que Jesucristo cumplió con la perfección a la letra la ley de Dios y que Dios Padre aceptó su sacrificio como perfecto y final. ¿Por qué? En el antiguo pacto, el sacrificio del animal solamente cubría el pecado del pueblo. Pero con el nuevo pacto, con el Señor Jesucristo, Juan el Bautista dice, aquí viene el Cordero de Dios, quien cubre el pecado. No, dice, quien quita el pecado del mundo. Por eso en Hebreos Dios nos dice que ese sacrificio fue un sacrificio de una vez para siempre. Que ya no tenemos que volver a sacrificar animales, ni tenemos que derramar sangre, ni tenemos que volver a ver un sacrificio más. Ese sacrificio de Jesucristo hace 2000 años, cuando murió en la cruz, fue satisfactorio. ¿Por qué? Porque Dios lo aceptó levantándolo de entre los muertos. Somos justificados por la vida y la muerte de Jesús. La resurrección da validez al sacrificio. El Padre está satisfecho, aplacado, apaciguado con el sacrificio de Jesús. Por eso lo resucitó. Por eso Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre.
Jesús tomó la ira de Dios sobre él y ya no, la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Jesús, en tomar nuestro lugar, se paró ante el Padre y Él soportó la ira del Padre para que tú y yo podríamos ser reconciliados con Dios. Es lo que Cristo sufrió en la cruz. Hermanos, a veces vemos la película, a lo mejor si han visto la película de la Pasión, y te conmueves porque ves el sufrimiento físico de Cristo y te hace llorar. Pues no lo recomiendo con niños o con jóvenes pequeños, pero por muy gráfico. Pero nos conmueve porque dice, ay, el sufrimiento de Cristo, cómo sufrió. Y sí es cierto, pero les quiero decir algo. El verdadero sufrimiento no era lo físico. No era lo físico. Miles y miles de personas han muerto por crucifixión. Lo que distingue entre Cristo y los demás es que Cristo tomó la ira de Dios sobre él en ese momento. Cristo sudaba gotitas de sangre en el jardín antes, unas pocas horas antes, no porque estaba pensando en la agonía física que le iba a pasar, sino más bien en la tormenta espiritual que iba a sufrir a la mano de Dios Padre. Cristo soportó la ira, la maldición, el furor en nuestro lugar. Todo ese peso cayó sobre Dios el Hijo, sobre Cristo. Y lo que nosotros, lo que tú y yo, lo que toda la humanidad merece, lo que merecemos sufrir en una eternidad en el infierno, sufrió Cristo en 3 horas ahí en la cruz. Desde las 12 de mediodía a las 3 de la tarde, se oscureció y durante de este tiempo Cristo cargó nuestros pecados y Dios Padre derramó su ira, aplastó a su propio Hijo, abandonó a su Hijo en este momento. Y Dios no detuvo, Dios no guardó, no reservó absolutamente ni una gotita de su ira en este momento. Lo transfirió a Jesús. Toda la venganza de su carácter santo fue puesta sobre Jesucristo. Y después de las 3 horas, ¿qué dijo Cristo? Sus últimas palabras: consumado es. Que nos da de entender que ya no hay otro sacrificio, ya no hay más. Ya la ira de Dios fue satisfecha en ese momento. Lo bajaron de la cruz, fue sepultado en la tumba. Y porque el Dios Padre estaba totalmente satisfecho con la suficiencia de la muerte, con la suficiencia del sacrificio, por tanto Dios Padre el tercer día resucitó a su Hijo de los muertos. Y la resurrección, hermanos, nos asegura que nuestra salvación solamente es por medio del sacrificio de Jesús. Fue aprobado en aquel momento. Mire, no recibimos la salvación por medio de la resurrección, pero la resurrección era nuestra confirmación de que Dios aceptó el sacrificio. Ahora, quiero ver algunos versículos para terminar en los 10 minutos que tenemos todavía aquí. 1 Corintios 15, un pasaje que la mayoría de nosotros pues conocemos. La resurrección pues validó el sacrificio
¿qué tal si Cristo no hubiera resucitado? Pablo mismo hace la pregunta en 1 Corintios 15, versículo 12. Él dice, pero si se predica que Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Algunos estaban diciendo, es que no, es imposible que alguien pueda resucitar de los muertos. Entonces no hay resurrección de los muertos, no hay nada después. Cuando tú mueres, pues ahí se acaba todo y no hay nada más. Entonces algunos están diciendo que no hay resurrección. Entonces si no hay resurrección, ¿qué pues? Pablo contesta, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él, Dios Padre, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resuciten, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están ustedes en sus pecados. Sería vana la predicación, sería vana la fe. Versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hermanos, si Cristo no se hubiera resucitado de entre los muertos, si Dios no lo hubiera levantado de los muertos, no tendría absolutamente ningún sentido estar aquí. Nuestra vida estaría sin razón, sin entendimiento. No habría ninguna razón compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es mentiroso si Jesucristo no resucitó. Y somos falsos testigos si Cristo no resucitó. Eso es lo que distingue nuestra fe, el cristianismo bíblico, con cualquier otra religión. Nosotros esperamos en Dios, esperamos en el Dios vivo. Todos los demás tienen dioses muertos. Ninguna otra religión tiene un Dios que se ha levantado de entre los muertos. Ellos están esperando en algo que no tiene poder, pero nosotros estamos esperando en algo que tiene poder. Hechos 17:30. Todo esto, hermanos, tiene que ver con nuestra salvación y con Dios como el autor de la salvación, como Dios como el arquitecto de la salvación, como Dios quien desde el principio al fin pues tiene todo que ver con nuestra salvación, Dios el Padre. Fíjense en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Entonces, Él manda a todos que se arrepienten. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de arrepentirnos? Versículo 31. Por cuanto ha establecido, ¿quién ha establecido? Dios el Padre. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es eso? Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección, hermanos, asegura nuestra salvación. Y Dios dice que hay que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque viene un día cuando Dios va a derramar su ira, va a derramar su justicia sobre toda la humanidad, sobre toda persona que no ha confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y hay personas aquí en este momento que están escuchando mi voz que todavía no han creído en el Dios de las Escrituras, no han creído en Cristo, no han recibido la salvación que ofrece Dios.
Y Dios te manda en ese momento a arrepentirte de tus pecados, poner tu confianza en Dios, en su sacrificio, porque su sacrificio fue suficiente. Tienes que dejar de creer en tus propias obras, en tu propio mérito. No depende de ti. Gloria a Dios que nuestra salvación no depende de nosotros. Depende totalmente en Dios. Amén. Y debemos de tener esa esperanza, dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección nos asegura también que Dios nos va a resucitar a nosotros, o que Dios ya nos ha resucitado de entre los muertos, pero también que en algún futuro Dios nos va a resucitar a la vida eterna. Es un hecho, tenemos la certeza. 1 Corintios 6, 14. Vamos a ver 3 versículos más, hermanos. 1 Corintios 6, 14. Y Dios, hablando de Dios el Padre, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Hermanos, ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que resucita al creyente de la muerte a la vida y que nos resucitará en aquel día, en el futuro, a la vida eterna. 2 Corintios 4, 14. Según Corintios 4, 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Hay una esperanza, hermanos, para la vida eterna, para los que creemos en Cristo, para los que tenemos esa esperanza, porque por el poder de Dios se resucitó a nuestro Señor Jesucristo, y Él está ahí sentado a la diestra del Padre en poder. En algún futuro, en algún momento nos va a resucitar también a la vida eterna. Es un hecho, hermanos. 1 Pedro 1:20 es lo último que vamos a ver. 1 Pedro 1:20. Dice 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nosotros tenemos esa fe, tenemos esperanza en el Dios que levantó de entre los muertos, en este Dios quien es poderoso para resucitar a Jesucristo, quien es poderoso para resucitar a nosotros también. En Él tenemos esa fe, en Él tenemos esa esperanza. No tengo esperanza en mi mérito, en mis propias obras, en lo que yo puedo hacer, en ser una buena persona, porque no soy una buena persona. No tengo ningún mérito, no tengo ninguna buena obra. Todas mis obras son como trapos de inmundicia, dice Dios. Pero esta es nuestra esperanza, es en este Dios, el Padre de nuestra salvación, el Dios Padre quien acredita justicia a nuestra cuenta, Dios Padre quien es el objeto de nuestra fe, Dios Padre quien es el arquitecto de nuestra salvación, el Dios Padre quien levantó de los muertos a Jesucristo, lo resucitó porque estaba satisfecho con el sacrificio de Jesús. Dios Padre es el Padre de nuestra salvación. Y gloria a Dios que no depende de mí. Gloria a Dios que depende totalmente de Él y de su gracia. Amén, hermanos.